Bueno, pues tenemos nueva entrevista en el canal y hoy estamos con un jugador de Segunda Federación, con Aimar, jugador del Baracaldo, y hoy os vamos a contar un poco cuál ha sido toda su trayectoria y sobre todo vamos a analizar la buena temporada que está haciendo el cuadro de Baracaldo. Aimar, bueno, pues lo primero, muchas gracias por venir aquí, por sacar un hueco de tu tiempo para poder hablar, y si te parece vamos a empezar ya y cuéntanos un poco cómo fueron tus inicios en el fútbol, cómo llegas a la élite o a la semiélite y eso, y cómo son un poco tus inicios. Bueno, pues la verdad es que mis inicios fueron un poco igual atípicos para un jugador de fútbol, porque en mi caso bien es cierto que hasta los 12-13 años jugué a fútbol sala en el equipo de mi pueblo, dado que no teníamos la opción de jugar a fútbol 11, y ahí pasaron varios años sin que jugase a fútbol 11. Entonces, viendo que en el pueblo no teníamos la opción de poder jugar a fútbol, pues eso, me decidí un poco a probar fortuna en el Tolosa, que era el pueblo más cercano donde podía jugar, y creo que, si no me equivoco, con 15 años, último año cadete, es cuando accedí al Tolosa, hice unas pruebas, me cogieron y ahí empecé un poco con el recorrido. Después del Tolosa vas a Beasain, pero realmente tus primeros pasos en el fútbol profesional o semiprofesional tú no los das en Euskadi, sino que los das en Cataluña y empiezas en la cantera del Nàstic, haces ahí una temporada y después juegas ya profesionalmente en segunda división en el Nàstic de Tarragona. ¿Cómo es de alguna manera salir de tu casa, tener que marcharte en este caso a Cataluña? ¿Cómo es eso de irte de casa y tener que acostumbrarte a una vida nueva? A ver, no fue sencillo, ¿no? Porque lo que te he dicho, con 15 años empecé en el Tolosa, donde prácticamente pasé 7 temporadas. Después me fui al Beasain, y gracias a que hiciésemos una temporada muy buena en tercera división, que culminamos con un playoff que casi subimos, pues mira, tuve la fortuna de que me llegó una opción para ir al filial del Nàstic, a la Pobla de Mafumet, y que estaba en tercera división en ese momento. Era una tercera división potente, la catalana, en aquella temporada, porque bueno, estaba el Barça B de Guardiola y con un montón de jugadores de mucho nivel. Y los inicios no fueron muy sencillos. Abandonar el confort que te ofrece la familia y la casa, pues no es sencillo, pero la verdad es que fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida, y un poco fue el momento donde decidí apostar todo por el fútbol, y bueno, la verdad es que no me arrepiento, porque después de pasar muchísimos años, pues veo que fue quizás la decisión que encaminó todo esto, ¿no? Y bueno, en Tarragona la verdad es que la primera temporada que hice en el filial del Nàstic en tercera división me salió personalmente una temporada muy buena, y tuve la fortuna de que en este caso el primer equipo del Nàstic de Tarragona de segunda división me dio la oportunidad de formar parte de la plantilla, y bueno, ahí un poco cambió toda la historia, sí. ¿Cómo es debutar en segunda división? Porque decías que el B estaba en tercera. Entiendo que había mucho salto en aquel entonces desde tercera división a lo que antes se conocía como segunda A. ¿Cómo es ese salto? ¿Es un salto demasiado grande para un jugador? ¿Te arreglas bien? Es verdad que no juegas mucho, pero ¿cómo es ese salto? A ver, es un salto brutal. Además, me acuerdo, como anécdota puedo decir que cuando era jugador del filial, pues iba prácticamente cada 2 semanas iba al estadio a ver el partido del primer equipo, ¿no? Y muchas veces comentábamos entre los del filial, decíamos, joder, este jugador no es tan bueno, yo creo que incluso podría ser mejor que él, tal, esto, lo otro. Y luego ya cambia el panorama cuando vas a entrenar con ellos y empiezas a comprobar en primera persona el nivel que hay. Pues es verdad que hay un salto muy grande. En mi caso, además, lo que has dicho tú, ¿no? Prácticamente debuté en segunda división sin haber debutado en segunda B, y eso es un salto muy grande. A mí se me hizo bastante duro, por lo menos acusé mucho el cambio de nivel, porque pasé de tercera división a segunda, pero es lo que digo siempre, ¿no? Con trabajo y eso, al final creo que más o menos te acostumbras, y si te respetan las lesiones, al menos te pones a un nivel que por lo menos estás acorde al nivel medio del equipo, más o menos, que para mí fue todo un éxito, ¿eh? Y a ver, fue una pena que lógicamente no pude jugar muchos minutos, porque el nivel de aquella plantilla era brutal, pero bueno, yo por lo menos he intentado siempre ser positivo en ese sentido, y la experiencia que adquirí allí en esas temporadas, bueno, creo que me ha valido para toda mi carrera deportiva.
Después haces 3 temporadas en Teruel, me comentabas antes, antes de volver a Euskadi. Cuando vuelves aquí, vas a una sociedad deportiva Eibar que hace una grandísima temporada, conseguís ese ascenso a segunda división que después, al año siguiente, se subiría a primera división, pero sí que es verdad que no juegas mucho esa temporada, en el playoff no juegas. ¿Cómo vive un jugador el no tener minutos, el ver que el equipo funciona, que el vestuario entiendo que va bien, pero que no cuenta con minutos? ¿Cómo vive eso un jugador? Es difícil, es difícil. Probablemente sea la faceta más difícil para un futbolista, ¿no? Yo venía de hacer 3 temporadas en el Teruel muy buenas. La verdad es que probablemente una de ellas haya sido mi mejor temporada como jugador de fútbol. Y bueno, justamente fue la temporada previa al Eibar. Fui con muchas expectativas al Eibar, personales. Y la verdad es que fue un año duro para mí, mentalmente duro, porque bueno, aparte de no jugar, creo que durante bastante tiempo de la temporada estuve por primera vez en mi carrera deportiva, por lo menos, lesionado, sufriendo sin poder disfrutar del día a día y bueno, tengo, con la perspectiva del tiempo, un poco no fue una temporada fácil para mí, a pesar de que hubo momentos impresionantes para el equipo, que los disfruté a mi medida, pero los disfruté. Me acuerdo, por ejemplo, que en Copa del Rey pudimos hacer unas eliminatorias muy buenas, eliminando al Athletic de Bilbao en San Mamés, que bueno, tuve la opción de jugar en casa contra el Athletic en Copa y allí también, en San Mamés, aunque fuese pocos minutos. Luego contra el Málaga también en Copa pudimos empatar en casa y estar ahí en la eliminatoria. Tengo recuerdos bastante positivos, pero es cierto que quizás tenga esa espina del tema de las lesiones, quizás, que no me dejaron dar el 100%, ¿no? Parece muchas veces que es una excusa, pero en mi caso me acuerdo que antes de empezar la temporada tuve una operación, la primera operación que tuve en el pie, y bueno, estuve acusando durante mucho tiempo. Pero bueno, respondiendo un poco a la pregunta que hacías, es la situación más complicada para un jugador, no jugar, no tener continuidad. Pero bueno, aquella temporada en el Eibar había un vestuario muy bueno, porque nada es casualidad, ¿no? Normalmente cuando un equipo consigue esos objetivos es que, aparte del nivel futbolístico, normalmente hay vestuarios buenos, porque es una de las claves de tener éxito deportivo. Y lo recuerdo también intentando ser positivo y mira, a pesar de que no jugué mucho, creo que fueron 13 partidos, pero hubo momentos impresionantes donde creo que fue un año clave para el Eibar, para que hoy en día sea el club que es, porque era una temporada muy importante para ellos y se hicieron las cosas muy bien, con mucho trabajo. Y bueno, además recuerdo que teníamos de entrenador a Gaizka Garitano, que a pesar de que la verdad es que no jugué mucho y no tuve su confianza, yo lo recuerdo como el mejor entrenador que he tenido. Sí, al final es lo que decías, ¿no? El tema del vestuario, es el mismo equipo prácticamente que después consigue ascender a primera, en un equipo donde estaban jugadores como Chema Ñíbarro, como Arrua-Barrena, que entiendo que, hablando con otros jugadores que también han estado en el Eibar, comentan que son jugadores que al final, quieras o no, hacen grupo, y eso creo que ayuda. Comentabas que el tema de las lesiones y no poder jugar es el momento más complicado para un futbolista. Si te parece, vamos a adelantarnos 5 temporadas y nos vamos a ir a Guernica, que sí que es verdad que tenéis un último arreón, que bastante bien, que casi conseguís ascender, pero mi pregunta aquí venía, el descenso es lo más complicado, ya me has dicho que no, pero es complicado un descenso. Sí, es complicado, es muy complicado, es otra de las espinas que tengo clavadas, ¿no? de la temporada que hicimos en el Guernica, que quizás va a parecer extraño lo que voy a decir, pero es verdad que, a pesar del descenso, fue una temporada donde disfruté del recorrido que realizamos. Teníamos uno de los mejores vestuarios que he tenido, o probablemente el mejor donde haya estado. Para mí fue un cambio de chip, porque en el día a día la humanidad que había en ese vestuario era brutal. Y bueno, fue una temporada, en cuanto a resultados, difícil, porque creo que hicimos méritos más que suficientes para habernos mantenido. Y bueno, fue una pena porque lo tuvimos ahí al final, parecía que ya se nos había escapado y lo tuvimos al final ahí en la última jornada. Fue bastante cruel, pero bueno, creo que es una pena porque teníamos plantilla para poder hacer algo más. Y yo la verdad es que
tras las 5 temporadas que había hecho en el Real Unión, ya prácticamente en la última temporada, cuando el director deportivo decide bueno, que no tengo que continuar en el club, la verdad es que para mí fue una temporada muy importante, porque fue como de nuevo sentirme futbolista a pesar de tener ya una edad, y disfruté una barbaridad del recorrido. Y bueno, gracias al Guernica tuve la opción de firmar por el Amorebieta, que luego un poco relanzó mi carrera. Entonces el Guernica pues guarda un lugar muy especial en mí, la verdad. Comentabas Real Unión, pasas allí 5 temporadas, la primera es complicada. Luego jugáis playoff de ascenso, ganáis la Copa Federación, me comentabais antes. Es un poco donde encuentras tu estabilidad. No sé si quieres comentar algo más, aparte de lo que he comentado. ¿Cómo es el vivir ganar la Copa Federación, ¿no? Que es una copa que en España, la verdad es que prácticamente nadie la conoce, pero bueno, entiendo que ganar un título pues siempre es bonito, ¿no? Sí, a ver, yo recuerdo, el Real Unión es el club donde más temporadas he estado, ¿no? Además fueron 5 temporadas seguidas, donde tuve la suerte de ser uno de los capitanes las 5 temporadas, y bueno, también le guardo un cariño especial, o sea, qué duda cabe. Lo que decías tú, la primera temporada fue una temporada muy difícil, con un montón de problemas económicos, donde pasaron cosas muy negativas, cosas personales de muchos jugadores negativas, y bueno, fue un año difícil, de muy mala fortuna, y bueno, pero pudimos por lo menos solventarlo al final. Y luego la verdad es que vino Aitor Zulaika de entrenador, estuvo 2 temporadas y hizo una labor fantástica, donde la primera temporada donde vino creo que hicimos el playoff, que bueno, que nos eliminaron en la prórroga en el último momento, que lo teníamos ahí, y aparte de hacer playoff creo que hicimos un fútbol brutal, un fútbol era muy vistoso, un fútbol de toque espectacular. Bueno, creo que fueron un montón de partidos espectaculares los que hicimos. Y aparte ganamos la Copa Federación, que es lo que decías tú, que muchas veces la gente desconoce que hay una copa que no sea la Copa del Rey, pero bueno, en aquel entonces por lo menos tuvimos que pasar un montón de rondas y fue especial, porque me acuerdo que tuvimos que eliminar equipos como el Linares, tuvimos que ir a las islas también a eliminarle no me acuerdo ahora el equipo de Mallorca. Pero bueno, que tuvimos que pasar un montón de rondas, no sé si no fueron 8 rondas, entonces fue una hazaña la que hicimos. Parece que no esto, pero en una temporada donde ganas la Copa Federación, que te obliga a jugar casi 20 partidos más, y aparte de llegar al playoff y hacerlo bien, bueno, creo que fue una temporada brutal. Y luego la tercera temporada mía del Real Unión también fue muy buena, estábamos en el playoff, lo teníamos a mano, pero a final de temporada la verdad es que se lesionaron 5 o 6 jugadores vitales para nosotros, y al final resultó ser la clave para que no pudiésemos hacer el playoff. Y las últimas 2 temporadas es verdad que fueron peores, que incluso lo pasamos mal para mantenernos, pero bueno, tengo buen recuerdo de las 5 temporadas que pasé allí, me sentí muy importante, me sentí bastante querido, y al final es lo que se lleva uno. Hablabas hace un minuto de hazañas, y creo que mejor hazaña que la que hiciste en Amorebieta, que es el siguiente club que vamos a analizar, creo que mayor hazaña que esa posiblemente no haya, pero sí que es algo agridulce, y me apetece más empezar por esa parte más humana que tuvisteis que vivir en aquellas temporadas con el COVID, en las que teníais que entrenar en grupos, cambiaros en vestuarios diferentes, sin afición, conseguís el ascenso, pero entiendo que esas temporadas fueron complicadas. Sí, fueron complicadas por lo que dices, ¿no? Que, a ver, fueron muy bonitas a la vez, porque lo mismo que en el Guernica había un vestuario impresionante, que éramos como una cuadrilla de amigos, y bueno, fue una pena porque la primera temporada ya, a final de temporada estábamos muy bien, estábamos en un momento impresionante, ya no me acuerdo exactamente a cuántos puntos, pero me acuerdo que estábamos cerca del playoff ya, a 5 o 6 puntos, y justo en nuestro mejor momento, cuando quedaban 10 o 11 partidos, que estábamos con la flecha para arriba, lo que se dice en el fútbol, vino el COVID, vino la suspensión de la liga, entonces para nosotros fue una faena, ¿no? Y a partir de ahí, lo que dices, bueno, empezaron las restricciones, que sí, cambiarnos en vestuarios diferentes, protocolos, y en ese sentido fue una pena, pero bueno, fue una hazaña impresionante, pero muchas veces la gente se extraña, o parece que es arrogante y todo, cuando decimos que para nosotros no fue nada extraordinario o nada imposible de soñar, sino que
Creo que el club hizo las cosas muy bien. Lo que te decía, en la primera temporada, que cuando se suspendió el COVID estaba el equipo muy bien. Acertaron en renovar prácticamente a la totalidad de la plantilla y hacer unos fichajes muy buenos. Y bueno, gracias a que el formato de liga también era bastante corto y bastante reducido, empezamos como tiros y la verdad es que fue todo rodado. Y bueno, nosotros desde el primer día veíamos que el objetivo era subir. Puertas afuera parecía que era ir de arrogante, pero sabíamos que éramos capaces de, en un partido, a doble partido, tumbar a cualquiera, y así fue. Fue un año, bueno, con el final de Badajoz, el final de temporada de Badajoz, bueno, sí, porque encima momentos increíbles. Ganáis el Badajoz en su campo. Me acuerdo en aquel partido que el máximo favorito era el Badajoz, jugaba en casa. Sí que es verdad que, bueno, comentábamos antes el tema de la afición y tal, pero bueno, al final el jugar en casa siempre te aporta. Vosotros en Urriche conseguisteis que fuera un poco vuestro fortín. En una liga que, si no recuerdo, estaba el Racing, que no era un grupo fácil. No. Y yo creo que un poco los que pudimos estar en Urriche en aquella temporada sí que veíamos un equipo, un bloque con una línea de 5 muy forjada, con Mikel Saizar en la portería, que al final fue una clave. Y es lo que decías, ¿no? Sí que es verdad que de puertas hacia afuera sorprendía bastante ver el Amorebieta competir de esa manera, pero yo creo que sorprendió incluso más ver cómo ganabais ese playoff, porque al final se entendía de alguna manera que en Urriche pudierais ganar de esa forma, pero que pudierais ganar al Badajoz allí en su campo. Sí que es verdad que sorprendió. De hecho, lo he hablado incluso con gente que vive más de cerca del fútbol y también es algo que sorprendió en aquel entonces. A ver, sí fue sorpresa, puertas afuera, lógicamente, porque el Badajoz además esa temporada tenía una plantilla de locos y creo que había arrasado su grupo y encima tenía la opción de jugar el playoff en su estadio, con todas las restricciones supuestamente, pero que no se cumplieron porque prácticamente había más de 15.000 personas el día de la final. Pero nosotros, ya te digo, fue una temporada que todo fue rodado, que estábamos convencidos, teníamos un sistema de juego muy peculiar, y peculiar me refiero a que estaba todo muy cerrado, los jugadores estaban muy seleccionados para ese sistema y bueno, nosotros éramos conscientes de que era muy difícil jugar contra nosotros, tal como estábamos y tal como jugábamos. Entonces habíamos visto ya durante la temporada que no era nada fácil ganarnos a nosotros, no ya en Urriche, sino fuera de Urriche también. Y bueno, a pesar de que en el grupo nos tocaron equipos como el Racing, Real Unión, Real Sociedad B, Bilbao Athletic, a pesar de esa complejidad, la verdad es que acabamos la temporada muy bien, y cuando llegó el playoff sabíamos que eran 2 partidos nada más, y bueno, el último partido cuando nos tocó el Badajoz, no te voy a decir que nos alegramos, pero es que éramos conscientes de que era nuestra oportunidad. Sí, y bueno, podéis ganar a cualquiera, ¿no? Sí, un poco esa sensación. Si tú ves el calentamiento que hicimos el día de jugar contra el Badajoz, las charlas que había antes de empezar el partido en el vestuario, las bromas, es que era un equipo, pues eso, muy competitivo y muy optimista, y un equipo que sabía lo que tenía que hacer en cada momento. Y bueno, la temporada siguiente sí que es verdad que descendéis, pero para mí dejáis unas muy buenas sensaciones. De hecho, aquella temporada me voy un poco con la sensación de que si en vez del Lezama jugáis en Urriche, posiblemente os hubierais salvado, porque prácticamente el equipo era parecido, la idea del juego era muy parecida. No sé si tú también tienes esa sensación, no estaba esto en el guión, me ha venido un poco así, pero no sé si teníais la misma sensación de que posiblemente si hubierais jugado en Urriche hubiera sido bastante más complicado que os mandaran de vuelta bueno, en este caso a primera ref. Hombre, eso desde luego. Eso, a ver, no hay nada cerrado en el fútbol tal como es el fútbol, pero creo que todo el mundo que sigue un poco el fútbol y que no seguía en aquel entonces es consciente de que Urriche, jugando en segunda división en Urriche, no sé cuantificar en puntos, pero iban a ser unos cuantos puntos más seguro, y al final nos quedamos a 2 o 3 puntos de la salvación. Yo creo que nos hubiésemos salvado seguro jugando en Urriche. Y no es solo jugar en Urriche, sino jugar en casa, porque es que en este caso el Urriche es el estadio de la Amorebieta, pero el tema es que tuvimos la mala fortuna o no tuvimos la opción de entrenar siquiera en Lezama. O sea, recuerdo que la temporada de segunda división de la Amorebieta entrenamos un día en Lezama y jugábamos 21 partidos en Lezama. Entrenamos un día. Para nosotros era como cuando jugábamos en casa, era un campo neutral, y cuando jugábamos fuera era un campo, pues jugabas fuera. Entonces era una dificultad añadida más, ¿no? Y bueno,
aparte de que yo creo que todos tuvimos nuestra cuota de responsabilidad para descender, porque creo que había plantilla para salvarnos, sinceramente, y sin hacer una temporada de loco, sino que yo creo que haciendo las cosas medianamente bien nos hubiésemos salvado por la calidad que había en esa temporada. Pero bueno, hicimos un montón de cosas mal, tanto los jugadores, el club, decisiones, tanto deportivas como externas, de todo. O sea, y no he hecho balones fuera porque me responsabilizo también, porque los jugadores al final somos los protagonistas y tuvimos claramente una cuota grande de este fracaso, que para mí sí fue un fracaso, porque quizás viéndolo de fuera parece que quedarte a un partido de mantenerte así, dices, bueno, joder, han competido, han estado bien, pero estando dentro y sabiendo la materia prima que había que mantenerse esa temporada. Bueno, comentabas que para ti era un poco un fracaso, pero bueno, yo, Aimar, necesito que me expliques una cosa, porque pasas de estar en la Amorebieta en segunda división, a pesar del descenso, a marcharte al Baracaldo, que en aquel entonces, después de la reestructuración de lo que antes era segunda B, está en tercera ref, en la quinta categoría, y yo necesito que me expliques cómo un jugador da el salto de ir a segunda división a quinta división. Hombre, date cuenta que en mi caso, por lo menos, yo ya tenía 37 años y jugué, si no me equivoco, en segunda división jugué 4 partidos de liga y 2 de copa. O sea, venía con 37 años y jugando 6 partidos. Mi bagaje, digamos que no invitaba a soñar mucho, ¿no? A tener unas ofertas muy buenas. Es verdad que tuve varias ofertas de segunda ref, incluida una del Guernica, pero si te soy sincero, el Baracaldo es el equipo que me llamó, la primera oferta que tuve. Me fui informando un poco y sabía quiénes estaban detrás, el proyecto que había detrás, y bueno, era consciente de que querían hacer una plantilla brutal, subir a segunda ref, subir a primera ref. Es un proyecto que en 5 o 6 temporadas quieren estar sí o sí en segunda, con gente, inversores muy potentes atrás, un estadio impresionante, una afición muy buena. O sea, había muchas cosas positivas y es la razón por la que me decanté. Date cuenta que al final varios jugadores de mucho nivel recalamos en el Baracaldo el año pasado. Orozco, por ejemplo, que estaba en mi equipo y había jugado en segunda división mucho más que yo, o sea, no sé, 20 partidos, y bueno, fue una temporada, una decisión. No fue fácil, porque también era eso, ¿no? Lo que dices tú, ostras, de verme ahí en, no sé, en segunda, que ya sé que era irreal para mí en ese momento, pero a bajar mucho las categorías. Pero bueno, yo lo tomé con mucha humildad, porque como te he dicho antes, ¿no? Mis inicios fueron humildes. Yo empecé en el Tolosa, como te decía antes, jugué en el Barro, jugué 2 temporadas en preferente, regional preferente, subí a tercera, subí luego a segunda B, entonces no se me caían los anillos por volver a tercera, y era consciente de que, aunque éramos los favoritos, había que hacer las cosas bien para subir. Lógicamente teníamos un equipazo de locos, eso es verdad, porque sin esa plantilla no se puede sacar los resultados que sacamos, es verdad, y sin el trabajo que se hizo, pero bueno, lo cogí como un reto apasionante. Quería de nuevo sentirme futbolista, en el sentido de participar mucho y poder lograr el objetivo de ascender de nuevo, y bueno, fue un poco la razón por la que acabé ahí. Me has contestado un poco a mi siguiente pregunta, porque comentabas al final que ascendéis. La verdad que ascendéis con una facilidad, de alguna manera voy a decir que es tremenda la facilidad con la que ascendéis. Encima tenéis una cuota de invictos de más de 45 partidos, que si no me equivoco, y corrígeme si es así, no perdéis hasta que perdéis contra el Bilbao Athletic esta temporada. Y voy a pasar ya al siguiente punto, porque bueno, ya me has contestado de alguna manera cuáles eran los motivos de este logro. Este fin de semana, aunque bueno, cuando se publique el vídeo ya habréis jugado, pero este fin de semana jugáis contra el Bilbao Athletic, que es el primero. Venís de pinchar este fin de semana, pero bueno, ¿cómo afrontáis este partido y cómo afrontáis sobre todo el final de temporada? Bueno, pinchar, empatar en Logroño, que al final tercero, ¿no? Sí, pero que el Logroñés es un club, creo que económicamente todavía superior al Baraca, pero sí, es verdad que nuestra intención era ganar, y bueno, fue un empate donde por lo menos competimos de tú a tú, tuvimos buenas sensaciones, y bueno, ahora es un partido muy especial que vamos a afrontar este domingo con nuestra afición. Creo que puede haber una entrada muy muy buena, que no creo que supere el que se hizo contra el Málaga en Copa, porque fueron 7.000 personas, pero yo creo que
puede ser una tarde apasionante contra el líder, que creo que nos coge en un momento bueno a los dos equipos y creo que se puede ver un espectáculo. Y nosotros tampoco nos obsesionamos con nada. Sabemos que el partido de Lezama, el que nos quitaron la imbatibilidad, creo que fuimos muy superiores. Creo que fue uno de los partidos donde más superiores hemos sido a un rival así de esa categoría. Y bueno, las pequeñas cosas fueron las que decidieron un poco el partido, ¿no? Fallamos un penalti en un momento decisivo, nos expulsaron un jugador con una tarjeta roja que todo el mundo vio que no era, aún así nos metieron el descuento. Bueno, tenemos ganas, ¿no?, de afrontar este partido, tenemos la garantía de que somos un equipo que compite contra cualquiera y bueno, con muchas ganas de afrontarlo, siendo consciente que muchas veces se le pone la etiqueta de una final a un partido, ¿no? Tampoco nos vamos a volver locos porque quedan unos cuantos partidos todavía y son partidos donde es muy bonito jugar, así que bueno, a ver si podemos hacerlo bien y se quedan los 3 puntos en casa con nuestra afición. Bueno, pues si te parece, Aimar, vamos a ir terminando. Y comentabas antes que ya tienes una edad, esta temporada haces 40 años, bueno, este año vas a hacer 40 años. No sé de alguna manera si estás ya pensando un poco en el retiro, si estás preparándote para eso. No sé realmente cómo se prepara un jugador para el retiro, ¿no? Porque al final en otro trabajo, pues bueno, pues el retiro llega a los 60 y pico años, ¿no? Pero con tantos años todavía que te quedan por delante, ¿cómo prepara un futbolista la hora del retiro? ¿Cómo te ves dentro de unos años? ¿Qué vamos a esperar de Aimar en los siguientes años? Pues no lo sé, la verdad es que es la pregunta que me hago a mí mismo, ¿no? ¿Cómo afronta uno, cómo prepara uno ese momento, ¿no? Porque yo, si te soy sincero, todavía no he tomado ni una decisión definitiva, pero bueno, qué duda cabe que son mis últimos partidos, ¿no? Ahora quedan muy pocos partidos de Liga. No sé si serán estos partidos de Liga los últimos que pueda jugar o haré otra temporada, si tendré fuerzas, si tendré opciones, si tendré físicamente, si acabaré bien, porque he tenido un problema serio de rodilla que me ha condicionado bastante esta temporada y bueno, todavía no he tomado ni una decisión, pero son momentos complicados. El otro día me hicieron la misma pregunta y no sabía ni qué responder. Es verdad que cada vez que me paro a pensar un poco en ello, es verdad que sin querer es un proceso difícil donde tengo que hacerlo, pero siento que pierdo energía y que me desgasto un poco y es lo último que quiero para el día a día, ¿no? Y bueno, yo ahora mismo me limito a ir a entrenar, a intentar disfrutar de cada detalle, que es difícil porque ahora mismo no estoy teniendo minutos y se me hace difícil, la verdad, tengo que reconocerlo, porque los jugadores, lo que hablábamos antes, ¿no? No es fácil cuando no estás participando sentirte tan partícipe y estar tan contento, porque es natural, y yo creo que un jugador que no está jugando no puede estar plenamente satisfecho, porque es que no sería ni positivo, si no la competitividad que va a aportar al equipo tampoco sería bueno. Pero es verdad que intento abstraerme de eso, intentar disfrutar de momentos que pueden ser los últimos para mí, y bueno, siendo consciente de que he tenido una trayectoria humilde, pero que he hecho un montón de temporadas viviendo esto, y bueno, a ver, cuando llegue el momento, no sé si tomaré una decisión o será el campo el que me ponga en mi sitio. Sí, la verdad que ya nos hubiera gustado a otros poder debutar en segunda división. Yo, el único, Aimar, quiero que me digas que sí o que no. ¿Sigues viéndote ligado al fútbol o no? Pues al final me gustaría ser entrenador, lo que te decía, pero también me da mucho respeto el tema este de que al final en cada plantilla hay 23 jugadores y solo juegan 11, y gestionar todo eso es difícil y tiene que ser muy difícil, pero bueno, es una opción, una puerta que tengo abierta ahí, y claro que me haría ilusión y me gustaría seguir vinculado al fútbol, porque al final, desde los 15 años hasta los 40 que prácticamente cumplo ahora, pues ha sido mi vida, ¿no? Y bueno, mi vida un poco ha estado encaminada y atada al fútbol. Bueno, pues hasta aquí esta entrevista. Espero que os haya gustado esta charla, que os haya interesado todo lo que nos ha contado Aimar, que al final él se menospreciaba un poco, pero bueno, ya nos hubiera gustado a todos poder debutar en segunda división y bueno, poder hacer carrera en el fútbol.
Y nada, si os ha gustado, pues bueno, ya sabéis que podéis dejar un like, podéis suscribiros para las siguientes entrevistas. Y bueno, Aimar, pues nada más que agradecerte que hayas podido sacar este huequito y espero que hayas estado a gusto. Y pues bueno, que vamos a hablar en un futuro, no sabemos si después del retiro, pero bueno, que en algún momento pues nos podamos volver a encontrar. Vale, muchas gracias y he estado muy a gusto, así que a ver si dentro de un tiempo podemos hacer de nuevo una entrevista así.